Vamos a hacer una pequeña oración de cierre-apertura. Acabamos de terminar la escuela sabática y también vamos a darle las gracias a nuestro Dios por este hermoso sábado que nosotros tenemos. Amén. Amén. ¿Sí? Inclinemos nuestros rostros. Bueno, nuestro buen Padre que estás en el cielo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, podemos hacer esta oración, porque Él murió por nosotros, para hacer este puente tan necesario, para poder regresar, Señor, a ese modelo, gracias al sacrificio de tu Hijo, para poder hacer las paces contigo. Tú eres muy santo, Señor, muy santo, y deseas lo mejor para todo este mundo. Amén. Tú has levantado un pueblo, Señor, para que dé un mensaje muy específico de que tu Hijo viene pronto Amén. a buscar a su iglesia. Amén. Prepáranos y ayúdanos a preparar a otros para ese momento tan precioso. Te lo suplicamos, Señor, porque tú eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias por todas las bendiciones. Amén. 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 Otra vez, bienvenidos a los que han entrado. Bueno, ya sabemos, le hemos saludado a Isabel, Mercedes, Paco, Carlos, a nuestro hermano Walter, también es su primera vez, y por supuesto a nuestra querida hermana Raquel con su mamá, y especialmente a nuestro pastor. Hermano Gustavo, el tiempo es tuyo. Gracias. Gracias, mis queridos hermanos. Quiero compartir un estudio de la palabra de Dios que titulé El último profeta de calamidades. ¿Sí? ¿De qué trata? Antes quiero introducir una ilustración. Quizá la hemos escuchado antes, pero viene al punto. Es acerca de cómo lograr revivamiento en la iglesia, pero recurriendo a la Biblia. Este es el caso de un individuo que está frente a una máquina de gaseosas o de sodas, de latas, esperando, pues pone en la ranura la moneda y esperando que la máquina le dé la lata de gaseosa. Como no sale la lata, entonces el hombre mueve la máquina, la golpea, no sale, primero suavemente, luego más fuertemente, hasta que alguien atrás le toca el hombro y le dice que gire la cabeza. Y él al girar lee una leyenda que aparece al costado de la máquina de soda después de haber intentado todo esfuerzo para o traerse su lata o recuperar la moneda. Y la leyenda decía, después que ha probado de todo, siga las instrucciones. Hoy exactamente lo mismo. En nuestra iglesia, nuestros líderes, pastores, prueban de todo para lograr revivamiento, para lograr el final cometido que como pueblo adventista tenemos desde los principios. Probar de todo. Ustedes saben, con los jóvenes que se prueba con música, vamos a un campamento. Yo mismo presencié hace unos años acá en la famosa Catedral de Cristal, cuando acá en Los Ángeles, yo estoy en Arkansas, pero cuando estaba en Los Ángeles, movieron a todas las iglesias para ir a la famosa Catedral de Cristal, una reunión adventista multitudinaria. Y los jóvenes de mi iglesia, pues, querían ir. Los llevé, fuimos, y la decepción. Cuando comienzan Los Ángeles de Charlie, una dramatización allí en el escenario. ¿Para qué? Para atraer a los jóvenes. Y así yo podría dar, y ustedes saben, un sinnúmero de ejemplos con los que se busca reavivar a los jóvenes, reavivar a los hermanos, cuando estamos olvidando las instrucciones. Y la instrucción que traigo ahora es revolucionaria, mis hermanos. Sé que puedo pecar de inmodesto, pero el texto bíblico así lo anuncia. Al punto que si logramos identificar este símbolo que aparece en Apocalipsis, estudiarlo, interesarnos, hincarle el diente, como dicen algunos, puede producir una revolución en nuestro corazón. Trata del ángel de la piedra. Pero antes de leer ese texto y comentarlo, ¿a dónde apunta? ¿Qué es lo que Dios pretende con este tremendo símbolo ignorado en Apocalipsis? No estudiado. Actualmente no forma parte de nuestros estudios. Digamos que haya líderes que estén promoviendo el estudio. No aparece. Ya aparecerá oportunamente. Creo que Dios lo puso allí en Apocalipsis para que en el tiempo dado sea estudiado. En primer lugar, al estudiar capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que son fundamentales, uno va junto con el otro.
miramos que ambos reflejan respectivas agendas. La del capítulo 17 representa la agenda de Satanás, de cabo a rabo. Y el capítulo 18 representa la agenda de Dios, de cabo a rabo. En el caso del capítulo 17, abarca toda la historia desde los comienzos de lo que es el espíritu del anticristo, el espíritu satánico opositor a Dios. Mientras que el capítulo 18 abarca la parte final. Y al ser la parte final tiene que ver con nuestros días. Así que yo voy a invitar a que podamos por lo menos leer algunos pocos versículos, tanto del capítulo 17 como del capítulo 18, para entrarnos en contexto. En el capítulo 17, versículos 12 al 14, y aún el 17 y 18, muestra el plan de Dios para los últimos días, días que estamos viviendo ahora y estamos mirando su cumplimiento a través de los gobiernos humanos que procuran la unidad, tal como el texto bíblico dice, pero con un final propósito, perseguir al pueblo de Dios. Y aún va a decir el texto, voy a, como que dice, aclarando hasta que lo leamos todos juntos. Dice que Dios está promoviendo esto, que Dios quiere que se junten, que se unan, para que Dios pueda actuar. Entonces, Dios va a actuar, pero ya tenemos el capítulo 18, donde Él actúa, texto que vamos a leer también. Vamos pues entonces a mirar Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14 y también el 17, que dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que le acompañan son los 144,000. Son los llamados, elegidos y fieles. Amén. Versículo Amén. todavía 17 y 18. Porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo. O sea, el plan de Dios es, comparando con lo que ocurrió con la antigua Babilonia, era separarlos. Inventó el tema de las lenguas y se separaron. Acá es al revés, que se unan todos. Pero dice allí que se pongan de acuerdo, que den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras, las promesas de Dios. Y versículo 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Babilonia. Esta es la esencia de la agenda de Satanás para los últimos días. Ahora para Dios, para los últimos días, según la perspectiva de Dios. Capítulo 18. Textos que son muy conocidos y luego vamos a mirar aquel que no es tan conocido y forma parte del equipo, del paquete. Capítulo 18, versículo 1 en adelante, leemos también. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Quiero agregar, hermanos, que hay citas de Ellen White, acabo de mirar algunas están en inglés también, donde menciona que la luz que viene del cielo no solamente va a ser resistida, va a ser contraria a los planteos, a las previsiones humanas, al punto que habrá gente que entenderá que es algo peligroso, como para estar apoyando, que Dios puede actuar, y es típico de Él, de una manera opuesta a lo que nosotros pretendemos, como ocurrió en el primer siglo. La pretensión de los judíos de cómo debía venir el Cristo, y como Jesús apareció de acuerdo a la profecía. Dios no agregó ni sacó nada según las profecías, pero la gente con sus expectativas entendieron otra cosa. Así en los últimos días. Por eso este tema de la lluvia tardía, por un lado, que es el texto que estamos leyendo, la luz que baja del cielo, un poder, y luego el fuerte pregón, versículo 2 en adelante, va a llenar expectativas que la gente adventista, especialmente que conoce de esto, no lo espera. En otras palabras, lo esperamos por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, y Dios nos sorprende. Entonces, tenemos que empezar a mirar cómo Dios mira las cosas, humillándonos desde ahora y estudiando muy atentamente los textos bíblicos, porque ese es nuestro mapa, y no lo que diga el líder. En el caso de este servidor que habla, no, yo no me caracterizo por tirar bombas. Algunos quizás lo hacen contra la iglesia. Casualmente anoche tuvimos un culto en nuestra iglesia local donde se abordó el tema de una apostasía que está ocurriendo actualmente en Alemania, con un caso que está resonando de un líder que le acepta las credenciales en las condiciones de orientación sexual que el hombre trae. Y está causando escándalo en muchas partes, ¿sí? Entonces, lo que hacen algunos grupos, hermanos, es tirar piedras, olvidando que hay una cita muy tremenda del libro Maranata,
agosto 20, solamente lo cito de memoria, porque no vamos a tener tiempo para poder leer todo, donde dice que aquellos que profesan guardar el sábado, muchos de ellos no recibirán el sello del sellamiento en los últimos días, aunque conozcan el sábado, aunque dominen el tema de sábado-domingo, la unión de Estado e Iglesia, porque, y ahí trae una característica negativa, no se caracterizaron por gemir y clamar por los pecados ajenos ni por los propios, citando Ezequiel 9:4. Ahí muestra entonces la trampa en que algunos pueden caer. Ahí quizás podemos leer la cita, ¿no?, que aparece ahí se pone en pantalla, que dice, recuerden, es Maranata, 20 de agosto. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Entonces, dejemos ahí la cita, es tremendo. Toda esa porción habla del sello de Dios. Entonces, de ahí es que la edificación del carácter, por un lado, y empezar a leer más detenidamente la Biblia, por otro, para que, como dice en la página 665 del Conflicto de los Siglos, acerca de aquellos que no obedecen a la verdad ni son santificados por ella. Van a ver las cosas como el mundo las ve. O sea, hay hermanos que no advierten la necesidad de la santificación, de la obediencia a la verdad, de leer los textos bíblicos, apegarnos a ellos para que podamos percibir por dónde Dios se mueve. Como dije, por izquierda, por derecha, de modo que va a sorprender en los últimos días. ¿Y cómo nos sorprende? Con esa luz que va a enviar. Eso es parte de la sorpresa, que todos estamos esperando, y que Dios lo manda de una manera imprevista o inesperada, cumple su promesa, pero de modo en que no lo habíamos esperado, porque no habíamos sido santificados en la obediencia a la verdad. Y andábamos entre los defectos para no recibir el sello de Dios, criticando, tirando piedras, y hay más pensamientos, pero solamente este sirva como introducción. Acá vamos a leer este pensamiento que aparece en el Conflicto de los Siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. Actualmente algunos se unen con el mundo a través de la música, a través de las imágenes, películas, diálogos, charlas, entretenimientos, etcétera. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto mundano. Y para colmo luego dice que se vuelven los encarnizados o los más encarnizados enemigos de aquellos antiguos compañeros de antaño. Así que hay, hermanos, tanto material, el espíritu de profecía, no solamente en conocimiento, que todos necesitamos, sino más edificación del carácter para los últimos días, ¿no? Entonces, volviendo a Apocalipsis 18:1, que tiene que ver con el descenso de la lluvia tardía y esa luz que viene, dice, ese es el cumplimiento de lo que llamamos lluvia tardía. Poder de lo alto, fuego de Dios que baja sobre aquellos que reciben el poder, que son los sellados. Ya en ese tiempo está el tema de la legislación dominical también. Versículo 2. Empieza ya el fuerte pregón, denunciando todo lo que hay que denunciar y que la hermana White menciona también en esa porción del Conflicto de los Siglos citado. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y el llamado entonces a la salvación, el último llamado. Versículo 4 que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Y así, hermanos, que debiéramos ser muy cuidadosos, especialmente con el tema de las críticas. Y a veces contra la Iglesia Católica, que se la merece, los líderes de las iglesias evangélicas, los líderes y aquellos que manejan. Pero hay mucha gente dentro de esas organizaciones a la cual Dios llama pueblo mío. Y entonces, cuando a veces decimos palabras, pueden sonar hirientes para algunos, estos que se creen que son los únicos salvos, y frases por el estilo, ¿no? Por la forma en cómo nos expresamos. Es verdad, Dios nos ha dado mucha luz, pero mucha exigencia para la edificación del carácter, donde entonces las palabras tienen que ser precisas, dulcificadas, etcétera, de modo que podamos hacer la voluntad de Dios y atraer
para que esa frase, salgan, salgan pueblo mío, gente que está muy confundida, que no aceptan las cosas como se están organizando y llevando actualmente, oyen una voz pero amorosa que atrae como la que Jesús daría en sus días también. Incluso el texto menciona allí en el versículo 4 y 5, la razón en el versículo 5 de por qué el llamado. Cuando dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y la hermana White comenta que esto representa cuando ya se impuso la ley dominical. Ese es el colmo de los recolmos. De todo lo que Dios pudo haber aguantado, que impongan la marca de la bestia, ya es lo máximo. Ahora Dios va a actuar, pero entonces espera que su pueblo, que se fue preparando con tiempo, ahora ya reciben la maduración definitiva. Pero entonces ahí, todavía siguen los versículos más, donde Dios revela más sobre lo que Babilonia merece. Denle el doble, una expresión que de paso quiero aclarar también. Me parece que infunde violencia. Denle el doble, como hacían los iconoclastas en el siglo VIII, que rompían las estatuas. Ellos estaban en contra de las estatuas en ese tiempo, en los años 700. Y entonces destruían las estatuas de los templos católicos en aquel tiempo, hasta que se impuso, por medio de un concilio católico, que las estatuas sean respetadas y representan una imagen de los santos a los cuales hay que respetar también o venerar, como ellos llaman. Lo cierto es que el texto cuando dice, denle el doble, vamos a leer esa porción, ¿a qué se refiere? Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿A qué se refiere? Si ella dice, yo soy viuda, no voy a ver tristeza, se pone ella feliz, contenta, ¿y qué es darle el doble? Yo no soy viuda ni veré llanto, versículo que viene. Es arrebatarle a los hijos. Es la predicación, la ganancia de almas. Cuantas más almas saquemos a Babilonia, tanto más dolor se le inflige a Satanás. Y entonces, darle el doble es mayor esfuerzo misionero, mayor predicación, mayor consagración para que la palabra tenga poder en esos días y las almas sean arrebatadas. Eso es darle el doble y darle el triple también. Lo que ella merece, sáquenle las almas, róbenle las almas. Como dijera también el Evangelio de Lucas, esforzados por entrar, busquen en los caminos, busquen, llenen la casa, esfuércenlos para traerlos, ¿no? Ok, los textos siguen en el capítulo 18, pero ahora llegamos al versículo 20, que es el cierre de una descripción preciosa de la condenación de Babilonia. Y dijo el capítulo, estamos en Apocalipsis 18, versículo 20, que dice así, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y mis hermanos, a partir de ahora, de aquí, viene el estudio que quiero compartir. La descripción de un nuevo símbolo, extraño, tiene un propósito, tiene una misión. ¿De qué trata? ¿Qué es? Es lo que queremos compartir brevemente. Capítulo 18, 21 en adelante, el símbolo del ángel de la piedra de molino. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido, y la traducción más adecuada acá es degollados o inmolados o sacrificados, porque muertos daría la impresión de todos los muertos de la tierra, muertos mundanos también. Y no, son el pueblo de Dios, los que han sido degollados, inmolados como pueblo de Dios. Dios hace justicia por todos los crímenes que cometió contra el pueblo de Dios. Ok, ya tenemos el símbolo descrito, capítulo 18. ¿De qué trata? Nosotros conocemos 4 ángeles. Capítulo 14, versículo 6 en adelante hasta el 12, el mensaje de los 3 ángeles. El espíritu de profecía nos dice que no podemos mover ni una clavija de lo que ahí se dijo. No hay forma de negociar lo que ahí se revela. Así está. Así hay que respetarlo tal como Dios lo puso. Tanto que algunos se preguntan del versículo 2
10 y 11, qué violento que es, ¿no? Y sin embargo, el versículo 9 clarito dice, si alguno, sí, sí, o sea, ahí está la misericordia. No te enredes con eso. Sí. Entonces, porque si no me obedeces, esto te va a pasar. Y es duro. Elena White en algún párrafo menciona que es el mensaje más nefando que Dios haya dado en toda la Biblia. Para meter miedo, si queremos decirlo. Ok. Para que impresione que Dios no quiere que sus hijos ni nadie se meta con la bestia ni su marca. Tenemos entonces los tres primeros ángeles, mensajes primero al tercero, capítulo 14, de 6 al 2. Luego tenemos el cuarto, el llamado cuarto ángel, el capítulo 18:1, el texto que leíamos del ángel que baja con gloria. Y luego aparece un ángel adicional. Yo no le llamo quinto, solamente lo distingo para evitar la tentación de la sucesión. Primero, después viene el segundo, después del cuarto, viene el quinto. No. Porque este ángel que aparece, podemos llamarle colaborador, o extraño, como lo queramos llamar, pero el ángel de la piedra de molino, aparece primero en los últimos días, capítulo 18 de Apocalipsis, aparece en conexión con el mensaje que va contra Babilonia, al punto que algunos podrían creer que este ángel es el mismo fuerte pregón, representado al final. Bueno, decimos que no, por varias razones. Una, por los antecedentes que este ángel tiene, por lo cual se construyó el símbolo. Por lo menos se ven 4 antecedentes, que yo voy a describir así rápidamente, ¿no? Y por esos antecedentes tiene una característica común. Luego hay otra, quizá más importante, es que los tiempos verbales, en griego se puede apreciar esto, en los que se mueve el cuarto ángel, en la forma en cómo se expresa, y los tiempos verbales del ángel de la piedra son distintos. En el caso del ángel, del cuarto ángel, los tiempos que ahí se revelan tienen que ver con un pasado. Ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, porque han bebido del vino, todo con el pasado. Y luego un presente, salgan de allí, salgan de él. Mientras que el otro, el ángel de la piedra, tiene que ver con hechos para el futuro. No se oirá más de esto, no se oirá más del otro, no tendrás más de esto. Lo que muestra que en el caso del cuarto ángel está en los bordes, en los mismos bordes del cierre de la gracia. El cuarto ángel. Diciendo, o sea, es lo que llamamos el fuerte pregón. Allí se dicen todas las cosas y después de eso, en el conflicto se da una descripción. Que cuando ya termina el mensaje, hay una reacción de la gente violenta, incluso hacen preguntas a sus líderes. ¿Es esto así? Y la gente buscando calmarlos porque se descubre todo. Ahí es cuando Dios salva al último que tiene que ser sellado y se cierra la gracia. ¿Sí? Después que ya se hizo la operación y ahí ya no hay más martirios. Es algo muy interesante respecto, porque hasta la semana anterior había mártires por los cuales pecadores podían ser salvos. ¿Sí? Como dice Tertuliano en una de sus obras, dice, mátennos que la sangre de los cristianos es semilla. En el tiempo de las grandes persecuciones, él escribió esto cerca del año 200, persecuciones del Imperio Romano. Así también en los últimos días, la sangre de los cristianos que están siendo muertos por martirio puede salvar hasta último momento, pero cuando cierra la gracia no tiene caso ya que haya más muertes de los santos. Al contrario, Dios quiere preservar a su pueblo en medio de los ataques del diablo, pero que Dios ahora sí va a atacar, ya le toca a él cumplir sus promesas. Entonces, eso es un detalle a tomar en cuenta. El ángel, el cuarto ángel va hasta los bordes, mientras que el otro, el ángel colaborador, el de la piedra, predica con bastante antelación, conforme a antecedentes. Ahora comento los antecedentes, que va a ser un poquito lo que quiero comentar también. Y otra característica más que señala la diferencia entre el ángel de la piedra con el cuarto ángel. Decimos esto porque, recuerden, hay quienes pueden pensar que es lo mismo y se corre grave riesgo porque la idea de eso es decirle a los hermanos, no se alteren, no hagan escándalos, no se fanaticen con este tipo de predicación, crucémonos de brazos y esperemos hasta que Dios actúe. En algún momento Dios va a actuar con el fuerte pregón. Ahí sí se aplicará lo del ángel de la piedra. Si hacemos eso, corremos grave riesgo de no haber hecho lo que Dios quería que se hiciera con tiempo.
Ok, vamos entonces a la tercera característica que diferencia entre ambos ángeles del capítulo 18, y es esa característica de, o sea, podría llamarle discontinuidad o unidades discontinuas. ¿Qué significa? En Apocalipsis se nota que no hay una sucesión de un pasaje a otro. Por ejemplo, en el capítulo 13 termina con la marca de la bestia. Ya en el 14 los santos están en el cielo, tocando arpas en el mar de vidrio, pero luego 14:6 vuelve con el mensaje del primer ángel, vuelve a la tierra, o sea, va, viene, eso se llama discontinuo, no una forma cronológica, ¿sí? Eso se va a observar en Apocalipsis, especialmente en la segunda parte. Con el ángel de la piedra pasaré lo mismo, que después de el cuarto ángel, que es el que enfrenta, ese es el mensaje final de Dios. Hay algo que Dios reveló, pero no que es después del ángel del cuarto ángel. Vamos entonces a los antecedentes para ver la diferencia. Yo invito a que leamos otra vez Apocalipsis 18:21 y vayamos al primero de los antecedentes que está en Jeremías. Leemos otra vez entonces Apocalipsis 18:21. Recuerden, mis hermanos, la ilustración que se dio al comienzo. Es fundamental. Es, después que ha probado de todo, sigue las instrucciones. O sea, vuélvase a la lectura bíblica. Búsquelo, analícelo. A ver si qué encuentra allí. ¿Sí? Y quiero agregar, antes de leer este texto, hermanos, ahora vamos a leerlo otra vez, ya lo vamos a leer, un concepto importante para los últimos días, y es no poner tiempo. Esto forma parte de un juramento solemne que Dios dio en Apocalipsis capítulo 10, que va en consonancia con Daniel capítulo 12, que es otro juramento solemne, al punto que podemos decir que hay dos juramentos solemnes en que se invoca por juramento a Dios, y en ambos aparecen respectivos los mismos ingredientes: tiempo y enigma. En el caso de Daniel 12, se jura por Dios, es el ángel que lo hace, un juramento solemne, donde se abre el tiempo, 3 años y medio, tiempo, se la mete de tiempo, y se cierra el enigma cuando se le dice a Daniel, anda Daniel, cierra estas palabras, que esto es para el tiempo del fin. Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis es al revés. Se cierra el tiempo y se abre el símbolo, el enigma. Miren, capítulo 10 ahora, versículo 6 en adelante. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Elena White tiene un comentario muy contundente en el comentario adventista, tomo 7 de Apocalipsis, capítulo 10, hay un comentario de ella allí, donde menciona que no se trata del tiempo de gracia en el tiempo cronológico, es el tiempo profético, el cálculo profético. Hasta 1844, allí es el último cálculo profético, hasta la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida, otra vez vuelven los cálculos. El caso del milenio, otra vez. E incluso con Gog y Magog, otro ejemplo de cálculo muy interesante que no se ha explorado mucho, que en Apocalipsis 20 se menciona a Gog y Magog, y el original, que es Ezequiel 38-39, ahí se menciona un tiempo de fuego para Gog y toda su gente. Ahí da un tiempo, como para decir que esto es real. Bueno, entonces eso es para estudiar, pero ocurre después de la segunda venida. Ahí ya no hay interés, no importa si uno cuánto será el tiempo del fuego o del llamado infierno católico. ¿Cuánto será? Bueno, podemos estudiar más lo de Gog. De paso, el capítulo 38 y 39 de Ezequiel es ni que se hubiera cortado con tijeras y pegarlo en Apocalipsis 20, calza justo. Todo lo que dice ahí calza justo con Satanás y su gente, Gog y Magog. Entonces vamos a Apocalipsis 10, versículos 6 dijimos, y el 7. En el 6 al final decía que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a revelar, se va a consumar, se va a aclarar, se va a terminar, en fin, la traducción que queramos, pero ahí se completa todo. O sea, Dios va a enviar luz, pero con una condición: no pongan tiempo. ¿Por qué, hermanos? Cuando ponemos tiempo ya falta un año, he escuchado por ahí, ¿no? De los 2000 años después del año del bautismo de Jesús. El año 27 más 2000 años, 2027. El año de la muerte del Señor, 31, 2031. El chasco en 1844. Y sumarle tantos años, 2044. Entonces hay hermanos que andan en esa onda, y hasta pastores también, ofendiendo a Dios. Porque Dios dijo, no se metan en eso, abran esto. Voy a usar un ejemplo.
para ilustrar este principio, ¿no? La epiglotis es una membrana que tenemos acá en la garganta, por la cual opera de un modo, realmente, solamente a Dios se le puede ocurrir semejante manera, ¿no? Tenemos dos tubos, dos caños adentro, el esófago y la tráquea. Cuando respiramos, usamos la tráquea. Cuando comemos, usamos el otro tubo, el esófago. Y la membrana tapa una y abre la otra. O cierra la otra y abre esta. De modo entonces que cuando respiramos, se cierra el tubo del esófago. Y cuando comemos, se cierra el tubo de la tráquea. De modo que cuando comemos, no entre comida en la tráquea y vaya a los pulmones. Que a veces ocurre cuando comemos y respiramos. Y si la membrana ahí quedó... entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ok, acá lo mismo. Se cerró el tiempo, se abrió el símbolo. Hermanos, en eso tenemos que dedicarnos. Uno de los primeros símbolos a descubrir es este que estamos escuchando, el ángel de la piedra. O sea, es la propuesta que Dios dice, ok, métanse, estudienlo, porque hay más. Hay más. Y eso, en la cita de Ellen White, que viene en forma contraria, inesperada, que sorprende a los líderes. Después, hermanos, podemos leer, yo les quiero invitar, mientras vamos examinando este tema de los antecedentes, que leamos una cita del libro Testimonios para los Ministros, página 299. Allí, Ellen White, y hay otra que aparece en el libro Eventos del Tiempo Final. Es el libro nuevo, o sea, el libro ya tiene sus años, no es Eventos de los Últimos Días. En este libro, página 148, también aparece en español esa cita. Pero por lo menos esta que tenemos, son diferentes, ¿no? Pero esta de Testimonios para los Ministros 299, que dice así: a menos que los que puedan ayudar en tal parte despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Hermanos, esto tenemos que ser muy enfáticos. Dios va a actuar de esa manera para poder sacar a esa gente que eran estorbo. Durante años lo fueron. Trabajando aquí y allá. Porque ahora dice más todavía. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios. Está hablando de líderes. Y pastores, ustedes ven ahí, son los líderes. Lógicamente ancianos también, pero que quieren imponer su impronta, su carácter. Que estas cosas se deben hacer así y así. Dice, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, hablando del cuarto, para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos, humildes, que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Amén. Textos que son conocidos, muchos de ellos, pero que a la hora de los líderes especialmente, necesitamos ahora humillarnos todos, desde los líderes hasta los hermanitos, incluso cuando digo hermanitos también. ¿Cuántos de ellos, que no son líderes, siguen al líder? El líder opinó, dijo esto, ok, si el pastor lo dijo, yo, hermano, está en juego nuestra salvación. Y ya Dios dio las reglas. Váyanse a la Biblia, sigan las instrucciones, humillen sus corazones, lean más el espíritu de profecía, santifiquen su vida, su corazón, en obediencia a la verdad, para que el Espíritu Santo les siga dando discernimiento. Y avancen, hasta que serán ellos los líderes. Como dice en un párrafo allí del conflicto de los siglos, 664, por ahí debe estar, que dice que la obra final va a ser conducida no por gente con educación, con la chapita allí de grandes líderes, sino por gente humilde, obreros que han sido calificados por la unción del Espíritu Santo y no por instituciones de enseñanza. Texto muy conocido. Entonces, hermanos, allí es que todos deben conocer las citas para que ya entre todos nos humillemos en lugar de hacer como se hace ahora. Que si lo dijo, lo firmó desde arriba y vamos a hacerle caso. Ahí tenemos la cita, tal vez para repasar nomás. Citas que son conocidas, pero queremos meternos en otro tema también, ¿no? Que dice,
Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Y esa gente nueva que entra reemplaza a los viejos que van quedando fuera. Bueno, hermanos, es fascinante estos temas, pero metámonos al tema nuestro, que es el ángel de la piedra y sus antecedentes, para ver la base bíblica y esa característica que distingue del fuerte pregón. Son dos ángeles. Uno va primero, el otro va después. Y para ya ilustrarlo desde ahora, uno empieza el toque de alarma para culminar, va increyendo, como en la música, va increyendo y culmina con el fuerte pregón. Y hay un tiempo entre ambos, no sabemos cuánto, no se puede calcular. Nadie se anima a meterse en el terreno de calcular. Pero entender que hay una voz que comienza a levantarse, el último profeta de calamidades. Leamos pues entonces capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 21, y luego Jeremías 51, que dice, luego vamos a mirar esas citas, vamos a Apocalipsis capítulo 18, ya encontró la cita de evento del tiempo final, bonita. No sé si, hermanos, quieren que la leamos. Ahí habla, tal vez vamos a leerla, ¿no? Porque citas por ahí quizá no las encontramos fácilmente, acerca de la luz que Dios mandará en los últimos días y que va a actuar en forma totalmente inesperada para confundir a la gente que confiaban en sus maneras, sus estrategias. La cita aparece, es la carta 22 del 18 de enero de 1889. Recordemos, esta es la parte electrónica, página 68, pero es página 148 en la versión impresa, ¿no? Que dice así: yo indiqué en la sesión de la Asociación General de 1888 que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Tremendo, qué regalo que Dios nos va a dar, ¿no? O sea, premia a los hijos que están investigando y esa va a ser la fuerza para decir, yo estoy en el camino correcto, porque Dios se lo va a dar a los humildes. Solamente que santifiquen su corazón, humildes todos, ¿no? Porque aquel que se levanta soberbio porque se cree líder, sea anciano, sea pastor o porque tenga carácter fuerte, al estilo Pedro en sus primeros tiempos, ¿no? No, Dios va a dar luz para que el pueblo sienta el poder de que está en el camino correcto y haga lo que tiene que hacer. Dice más, otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Noten, habla de mensaje. Y al decir mensaje, es luz adicional que va a ser resistida. A ver, esto viene del Biblical Research Institute. A mí no me gusta citar, porque no voy a comprometer a nadie. Y sé que el video, yo estoy preparando un video, puede llegar a gente. Entonces ahí este individuo critica la Biblical Research Institute, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General. Hermanos, humíllense todos, ya bajen la cabeza y escuchen lo que el Señor está diciendo. Sigo entonces con el texto de un mensaje adicional, ¿no? Dice, otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil ni contrario a la manera de obrar de Dios, el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? Es prepararnos, nada más. Pero con mucha oración y unión, confesando nuestros pecados, de modo que seamos los privilegiados en que, y, lógicamente, privilegiados ya para empezar a recibir el sello de Dios. Que Dios va a dar ese sello a su pueblo, que se caracteriza porque, de acuerdo a la cita de Maranata 20 de agosto, además de orar, interceder por otros, también que no tienen espíritu lujurioso, en fin, hay que leer la cita para ver las características del remanente en los últimos días. Vamos entonces a completar la lectura del capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 21, y compararlo con los antecedentes. Dice allí en Apocalipsis 18, 21. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fíjense que toma una piedra y la tira al mar. Versículo que viene habla de las maldiciones, ayes, calamidades que van contra Babilonia. Y voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros no se oirá más en ti.
Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, etc. ¿Sí? Leamos Jeremías capítulo 51, versículo 59. Allí aparece un ayudante del rey Sedequías, último rey de Jerusalén, al cual Jeremías le encarga una misión. Escribe un libro, se lo entrega en manos de este ayudante del rey Sedequías, era camarero real. La misión era leer todas las maldiciones que Jeremías le encomendaba en sus manos, en un libro, léelo en las márgenes del río Éufrates, y luego que hayas dicho, átale una piedra y húndelo en el Éufrates, y pronuncia estas palabras, exactamente como lo miramos en el símbolo del ángel de la piedra. Solamente que aquí hay una cuestión interesante. Allí da la fecha del evento, año 594 de Sedequías, o sea, antes de Cristo, y 55 años más tarde se produjo la profecía. O sea, hubo un lapso de tiempo bastante largo. Y esa es la característica en todos los antecedentes. Profetizan, dicen las calamidades y años más tarde se cumplen. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos, este símbolo fue construido para que hoy hagamos lo mismo. Se levante, así como el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel de Apocalipsis representan personas, grupos, predicadores, hermanos, hermanas que se unen. El cuarto ángel va a ser lo mismo, es poder de Dios, pero hermanos que predican. El ángel adicional, el ángel colaborador, representa gente, personas. Y allí es donde hay que sumarse. Habrá quienes no lo harán, porque dicen, no, no es mi talento, no es mi don, no es mi vocación. Ok, con tal que no lo trabe, porque el cuarto ángel, sí, todo tiene que participar, porque llega un poder impelente en el corazón de los que han sido sellados para que hagan cosas que ni esperaban hacerlas. O sea, ahí hay que hablar, y hasta los niños van a hablar. Pero en este ángel colaborador es distinto. Mientras que el otro, el cuarto, es obra de Dios, poder de Dios, este ángel colaborador es obra de los hombres por decisión humana. Decidieron meterse, hacerlo. Miremos cómo aparece este antecedente Seraías, Jeremías 51, 59, ¿no? En adelante, que dice, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Dije año 594 antes de Cristo, y la profecía de la destrucción de Babilonia se cumple 55 años más tarde, en el año 539 antes de Cristo. Dice acá, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia, posiblemente incluía Jeremías 50 y 51, que trae las maldiciones contra Babilonia. Puede ser que incluya, no sabemos qué contenía, pero sí que eran ayes, calamidades contra Babilonia, la Babilonia literal, física. Y sigue entonces el versículo 61. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Si lo hizo si lo hizo Seraías, no sabemos. Esa fue orden de Dios por medio del profeta. Pero había que hacerlo. Y a la vez representaba esperanza para los cautivos judíos en Babilonia. El caso de Daniel, por un lado, Ezequiel, los ancianos de Ezequiel, en fin, todos los judíos que fueron capturados y llevados a Babilonia. Que venga alguien, y especialmente si lo hace en forma notoria, no en forma escondida. No, que la gente vea. Así habla Dios. Se te va a destruir en medio del más floreciente imperio de aquel tiempo, en medio de una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. O sea, decir que eso se iba a destruir va a contrapelo, es irracional, es loco quien dice esas cosas. Bueno, mis hermanos, este es el primer antecedente. Así van a seguir los otros, en la misma línea. Y quien oye
no lo ve, o sea, no lo puede creer, porque las condiciones no están dadas para que uno diga, sí, ya es evidente, mira las cosas cómo se están produciendo. No, miren el segundo antecedente, es el mismo Jeremías, ahora capítulo 25, versículo 1 en adelante, y da la fecha. Van a ser 19 años antes de la destrucción de Jerusalén en este caso. Dios toma ciudades grandes, su destrucción y el profeta que Dios levanta para anunciar la caída de esa ciudad. En este caso, Jeremías. Capítulo 25, versículo 1 de Jeremías, leemos así. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que es el año 605 antes de Cristo, el primer año de Nabucodonosor, y esto se produjo muy seguramente unas semanas o meses antes del asolamiento, porque se le está diciendo al pueblo, viene la destrucción, y el pueblo no lo quiere creer, no lo acepta. Eso lo va a mencionar el capítulo 26, el rechazo a la palabra de Jeremías, típico del pueblo que tiene que ser destruido, castigado, cuando no acepta la amonestación de Dios, y es lo que pasará con Babilonia. No va a aceptar este mensaje del ángel de la piedra. En todo lo que dice, se te acabó la música, se te acabó la luz, se te acabó el trabajo, se te acabó el placer sexual. Cuando dice ahí el texto también de Apocalipsis 18, vos de esposo, de esposa, no se irá más. O sea, se acabó todo tus fiestas, tus placeres, para ilustrar este. Entonces, ese mensaje va a contrapelo hoy, actualmente, de las pretensiones mundanas, de lo que el mundo sigue. Tal lo que le pasó a Jeremías, capítulo 25 y 26. Pero seguimos leyendo todavía más de Jeremías, capítulo 25, versículo 2. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, el año 628 antes de Cristo, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Noten, hermanos, eso es característica de Dios, enviar siempre una voz de alarma, de amonestación, antes de aplicar el castigo. ¿Acaso no pasará lo mismo con la destrucción de este planeta, que Dios envíe a sus profetas? Ya envió el símbolo al menos, el ángel de la piedra. Pero el cumplimiento de ello son hermanos que toman el símbolo y lo llevan a la práctica. Sigue más. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo no os haré mal. Promesa de Dios. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Y entonces así va avanzando los textos hasta que leemos versículo 10. Fíjense acá, hermanos, estas son las palabras exactas del ángel de la piedra. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Todo se va a acabar. Y luego la promesa, versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto fue dado en el año 605, ¿no? Ya venía la liberación para ellos, pero tenía que sufrir el castigo. La devastación de Babilonia, que ocurrió en el año 586 antes de Cristo, 19 años después de haber pronunciado Jeremías esta profecía. Y Jeremías se caracterizó por predicar, moverse aquí y allá, al punto que lo tomaban preso, lo metieron en un pozo, le pusieron un cepo. Él no predicaba desde una oficina, digamos, ¿no? Escuchen acá. No, él se movía y era resistido. Y en el templo especialmente no le permiten entrar. A un hijo de Dios, a un siervo de Dios, enviado por Dios a su templo, que no lo dejen entrar, es el colmo. Este entonces es un segundo antecedente. Un tercero lo cita la hermana White. No está en el texto bíblico, sino que la hermana White lo toma del escrito de Josefo. Está en la página 33, en la edición impresa del primer capítulo del conflicto de los siglos. Lo que llamamos el extraño personaje de Jerusalén, que predicó durante 7 años, 5 meses, dirá Josefo. Lo que él dice es lo mismo que lo que cumplirá el símbolo del ángel de la piedra. Anunciar calamidades, decir ciertas palabras que el ángel de la piedra va a recoger, y luego viene el fin.
Miren acá, hermanos, estos son las señales diversas que se produjeron durante la década del 60 de la era cristiana para anunciarle al pueblo judío el castigo que se venía. Lo triste acá, hermanos, es, y ahí es otro tema para contar, es si la iglesia apostólica se caracterizó por predicar de esas señales. Y el liderazgo en particular, me refiero a Jacobo, que es el presidente de la iglesia. Yo, hermanos, quisiera en algún momento tomar más tiempo, porque no voy a tomar mucho ahora, para hablar del perfil que la Iglesia Apostólica estaba desarrollando en esos días cuando se producían estas señales. Un perfil totalmente diferente de lo que Dios quería. Entonces Dios tuvo que levantar las piedras para que hagan las cosas que había que hacer. ¿Y qué piedra es? Justamente un personaje absolutamente extraño que apareció esos días. ¿Sí? Con esto, hermanos, ¿qué quiero decir? Y es que si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es que se predique del fin, las señales, es cierto, hermanos, que a algunos les mete miedo. Esto tiene que ir salpicado con la justicia de Cristo. No podemos largar así bombazos y así como viene. Sino Dios tiene que darnos sabiduría para que la gente despierte, pero que se despierte no a una pesadilla, que se despierte a una realidad que es Cristo, lo despertó con los brazos abiertos. Yo te llamo, vente acá, por fin te despertaste, acá ven conmigo. Y no a la pesadilla del desastre, las calamidades y que la apostasía de la iglesia adventista y cuánta cosa. ¿Sí? Porque es cierto, es real que existe eso, pero cuidémonos de que hagamos despertar a la gente no a la pesadilla, sino a un dulce despertar en los brazos del Señor. ¿Sí? Para que reciba el perdón y allí pueda enfrentar las crisis que están ocurriendo. Miremos pues entonces la cita de Elena White del conflicto de los siglos, primer capítulo, las señales que estaban ocurriéndose en esos días, y la peor de ellas, eso dirá Josefo, porque esta cita que la hermana White pone lo toma de Josefo. Ella dice, pero lo más asombroso, lo más notable fue la aparición de ese personaje. Eso fue culminante. En la serie de señales que Josefo pone estas que curiosamente están coincidiendo con nuestros días. Hoy cuando hablamos de la inteligencia artificial, cosas raras que se están produciendo, en los días de la década del 60 estaban produciéndose cosas raras. Y la interpretación, hermano, ahí viene un punto interesante que me anticipo, así podemos apreciar la cita. Josefo es el que va a dar más detalle. Incluso en algún momento podemos leer la cita completa de Josefo. Es que la gente interpretaba de doble manera. Mira lo que se produjo. Y entonces la gente decía, esto es signo de ventura, de bendición. Y los otros le dicen, no, hermano, esto es signo de destrucción. Y se divide allí. Y Josefo cuenta eso. En 2 ocasiones lo hace acá. Pero miremos la cita de la hermana Juan. Que dice, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, salgamos de aquí. Pero no los sacerdotes, eran las voces. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Historia de los judíos. Bueno, comentando eso, Josefo dice que había gente que creía que esa apertura misteriosa de la puerta, que requería 20 hombres para moverla, pero se movió sola, era signo de ventura. Dios está con nosotros, nos va a bendecir. Y los otros, que eran más sabios, dice Josefo, decían, no, ese es el signo de la calamidad. Bueno, si no les quedaba claro, miren cómo sigue ahora. Josefo dice, pero lo más terrible fue esto. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, como diría el ángel de la piedra, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras, ¡ay, ay de Jerusalén, ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Duró 7 años, del año 62, octubre, allí Josefo va a dar la fecha, da el nombre
Yeshua ben Hananía, Jesús hijo de Hananía, y termina cuando Tito va entrando en la ciudad en marzo del año 70. Este es otro antecedente. Duró 7 años. Para colmo, un detalle de Josefo es que mientras reinaba la paz y la tranquilidad, este individuo comenzó a alarmar. Y al gobernador de ese momento, Albino, le molestó. Él venía a producir paz y este habla de destrucción. Entonces, por eso era azotado, pero el fulano no cesaba de decir lo que era su misión decir. No se sabe quién es, si era cristiano, judío, no se sabe nada. Solo que hizo algo que Dios pidió que se hiciera. Así, este es un antecedente del ángel de la piedra. Y el último es nada menos que Jonás. Jonás ilustra bien cuando el texto dice que subió la maldad hasta arriba, Dios dice, ha subido hasta mí la maldad. Se convierte en un mensajero poderoso después de su caída, la primera caída de Jonás, y entonces da un mensaje, y un mensaje donde no hay misericordia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, recorriendo las calles allí, y esperó 40 días. Por supuesto que contiene misericordia. El pueblo se arrepintió y Dios perdonó. Pero el mensaje en sí, el modo de moverse y el tiempo en que él lo produjo. Allí en Nahum se habla mejor la descripción de Nínive, para leer especialmente el capítulo 3. Tremendo. Así Jonás vivió días tremendos, pero se animó a predicar y en nuestros días lo mismo. Así, hermanos, presentamos así rápidamente los 4 antecedentes para decir que Dios puso un símbolo que está esperando que el pueblo lo descubra, lo investigue, se vista del poder de Dios, de las armas de justicia de Cristo, que Él perdone nuestros pecados, que dulcifique nuestro corazón, nuestros labios, que seamos sabios a la forma de expresarnos, pero que el corazón bulla, como decía Jeremías 20. Traté de sufrirlo, pero no pude porque había un fuego dentro de mi corazón. Entonces, Dios nos guiará en la manera de decirlo, para que la gente tome conciencia. Dios está avisando y esto culminaría en el fuerte pregón. Ahora, en el transcurso va la ley dominical, va el sellamiento, el zarandeo, el revivimiento. Ok, Dios hará todo ello. Pero mientras tanto, el pueblo que miró el símbolo y quiere sumarse, entonces siguen estos ejemplos antecedentes y la voluntad de Dios. Díganle a Babilonia, el fin se ha llegado, anúncielo con sus obras. Y ahí significa que nos hemos separado de Babilonia también. Jesús tiene que ser exaltado, su ley, y cuánta gente, aún incluso no adventista, que oiga este mensaje, que va contra Babilonia, se suman a un pueblo que ya definió su perfil como el último amonestador de la tierra, de acuerdo al símbolo. Pero ese amonestador tiene características. Es fiel a los mandamientos de Dios, lleva la justicia de Cristo, según 14:12 de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. Y 12:17, guarda el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Por lo menos cuatro características, ¿no? La paciencia de los santos, los mandamientos de Dios, la justicia de Cristo, el espíritu de profecía, son características que deben llevar esta gente que saca adelante este símbolo, apuntando al desenlace de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Amén. Que Dios nos bendiga, era el mensaje que quería compartirles. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Muy interesante el análisis sobre el ángel de la piedra. Tuve el privilegio de escuchar la serie que tiene el pastor Contreras sobre este ángel de la piedra. Un estudio muy exhaustivo, muy profundo y muy actual. Además de muy interesante. Nos gustaría que otro momento, pastor, para que nos compartas con mayor detalles esta luz, porque este ángel tiene que aparecer. Está escrito. Amén. Es inevitable. O estamos nosotros preparándonos para ocupar nuestro lugar, o seremos dejados de lado y otro lo hará por nosotros. Y otro también nos arrebatará la corona. De nosotros depende. Si está escrito, es porque sucederá. Y si sucederá, tenemos que participar si decimos que somos siervos de Cristo. El Señor busca obreros y obreras que vayan a la mies, porque la mies es mucha y los obreros somos muy pocos. Oremos para que el Señor de la mies mande más obreros. Amén. La obra de Dios languidece.
por falta de brazos, corazones y mentes purificados. El conflicto se va a profundizar, lo sabemos, es inevitable, pero también es inevitable que Dios haga justicia también. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Especialmente a ti, hermano Gustavo, muchas gracias. Que el Señor bendiga tu ministerio, Gracias, Gerardo. tu vida, tu familia, y a cada uno de nosotros, la hermana Mercedes, su familia, a Paco, su familia, a la hermanita Raquel, su mamá y su familia, al hermano Walter, su familia, a la hermana Isabel y su familia, al hermanito Carlos, que nos sigue siempre, también a nuestra familia, y nosotros que somos una familia espiritual. Que el Señor nos mantenga cohesionados, unidos. La hermanita Mercedes también sí. Y que nos mantenga unidos en su espíritu. Amén. Amén. No hay mejor unidad. Amén. No hay mejor unidad que la unidad del espíritu. El amor cristiano, y que podamos mostrar los frutos dignos de un seguidor de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Pastor, ¿tú quieres hacer una oración de despedida? Sí, sí. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo sagrado, Día del Señor sábado, en que nos reunimos de diferentes partes del mundo para estudiar la palabra de Dios, para seguir las instrucciones, como el Señor nos las da escritas en la Biblia, a fin de que hagamos la voluntad de Dios en estos últimos días. Gracias, Señor, porque tú cumples las promesas, tal como aquella del segundo juramento solemne, según Apocalipsis 10, que revelarías cosas en los últimos días. Hemos leído también del espíritu de profecía, que Dios puede actuar en forma inesperada, sorprendente, y queremos participar de los eventos finales, y para ello nos sometemos. Oh Dios, toca nuestros corazones para que todos seamos humildes, seamos dedicados al estudio de la palabra y reproduzcamos a través de nuestras obras el carácter de Cristo. Bendice a cada uno de los hermanos, donde quiera que estén, ayúdales en sus necesidades, consuélalos en sus tristezas, que ellos se mantengan unidos, que nos mantengamos unidos y apoyándolos. Y especialmente esta obra de los puestos de avanzada, que esto cada vez crezca más, se extienda, que haya hermanos que se unan también en esta revelación que nos da el espíritu de profecía, para que cuando lleguen los eventos finales, Dios pueda tener un pueblo que le ha obedecido oportunamente y así puede soportar el embate final. Oh Dios, bendícenos a todos en este día del Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado otra vez para todos. Pastor allá en Estados Unidos. Gracias, pastor, gracias. Amén, amén, mi hermano. Amén, amén. Gracias por la Gracias, oportunidad. Señor. Te Gracias. comprometemos de nuevo. Que el Señor te bendiga. Gracias a todos por estar con nosotros. Al hermano Walter, que es su primera vez. Esperamos que haya sido de tu agrado, hermanito Walter. Te voy a llamar por privado. Hermano Carlos también. Gracias porque está otro que ha madrugado también. ¿Sí? Y después a todos nosotros acá en España, que el Señor nos bendiga y les bendiga grandemente. Amén. Abrazo en Cristo. Amén. Los queremos mucho. Bendiciones para todos. Amén, amén. Mercedes, Paco, Raquel, Isabel, Walter, Carlos, Gustavo. Chao, Walter. Chao. Chao, Mucho Walter. amor para Chao, Chao, Charlie. chao. Chao. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Chao, Gracias. bendiciones. Bendiciones. Feliz sábado. Adiós, feliz sábado. Adiós. Chao, Mercedes. Chao. Chao.